Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga. Los que están de cerca, de lejos, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy nuestro tema es la grandeza del amor del Padre, pero antes de ello vamos a iniciar como siempre orando. Solo voy a compartir esta transmisión. Permítanme un segundito. Vamos a comenzar. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por el privilegio que nos das en esta noche, Señor, de podernos reunir para escudriñar tu palabra y escudriñando tu palabra conocerte más a ti, Señor, que es la vida eterna, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que tú nos has regalado, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Tú has sido, Señor, nuestro guardador, nuestro cuidador, nuestro proveedor, además de ser nuestro Padre y nuestro Salvador, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu unción esté sobre cada uno de nosotros para guiarnos a toda verdad, Señor, para enseñarnos tu palabra, Padre, y para destruir toda fortaleza, todo argumento y todo razonamiento que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a los que ya están conectados, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy nuestro tema es una cápsula de fe, y la cápsula de fe trata del conocimiento de Dios, porque conociendo a Dios no solo nuestra fe aumenta, sino que también conocemos más de la vida eterna. El día de hoy vamos a trabajar con el Salmo 19. El Salmo 19 nos habla de dos cosas: de la magnificencia y la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre, en los primeros 6 versículos, y del versículo 7 al 14 nos habla de las cualidades del amor del Padre a la luz de las cualidades de su palabra. La palabra del Padre es una manifestación de sus cualidades. Dios es amor, su palabra es resultado de ese amor. A través de conocer lo que dice su palabra de ella misma, conocemos cualidades del carácter de Dios y principalmente de su amor para con cada uno de nosotros. Un amor que es eterno, que es infinito, que es inamovible, del cual nada ni nadie nos puede separar de Él. Un amor por el cual Él nos tomó, nos salvó y nos trasladó al reino de su Hijo, y vamos camino a una eternidad con Él. Entonces vamos a comenzar con la primera parte del Salmo, el Salmo 19, versículos del 1 al 6. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí nos está hablando de la grandeza de Dios a través de la grandeza de sus obras. Recordemos que en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 20, la palabra de Dios nos enseña que lo que de Dios se conoce, todos lo hemos conocido a través de su creación. La primera revelación que tenemos de Dios es la magnificencia, la maravilla, la grandeza, lo impresionante de la creación de Dios. Por eso dice, el Salmo comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque mucho del carácter creativo, del poder, de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios, lo podemos entender a través de entender su creación. Y luego dice la palabra
que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz. Pareciera que es una contradicción, pero no es ninguna contradicción. La creación no nos habla con palabras, la creación no nos habla con lenguaje, la creación nos habla con los hechos, la creación nos habla con lo que vemos. Solo necesitamos contemplar un bosque con toda la variedad de verdes, de plantas, de flores, etcétera, que pueden haber en ese bosque, y eso sin palabras nos habla de la creatividad de Dios, de la grandeza de Dios, de la magnificencia de Dios. Si vemos a los cielos y comenzamos a pensar cómo es posible que el universo con todos sus planetas, estrellas, galaxias, etcétera, funcione y se mantenga en funcionamiento y se mantenga en movimiento sin que se produzcan choques ni desbalances ni nada de eso. Eso nos habla también no solo de la grandeza, sino de la vastedad, de la majestuosidad, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios, de la variedad de sus recursos y de su perfección por sobre todas las cosas. La creación entera entonces nos revela al Padre, nos revela a Dios. Nuestra respuesta lógica a ello, aunque para las personas pecadoras sea una locura, es el reconocimiento, la honra y la gratitud a Dios, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, cuestionando a los que no reconocen esa magnificencia de Dios. Dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, al ver la creación, la respuesta que debería generar en nosotros es glorificarle a Él, darle gracias, porque siendo una parte tan microscópica, digámoslo así, en comparación con todo el universo, una parte tan micro del universo, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, el Señor nos salvó a cada uno de nosotros, y eso ante esa grandeza de Dios y nuestra pequeñez no nos queda más, para ser sinceros y honestos con nosotros mismos y con Dios, no nos queda más que alabarle y reconocer su grandeza, contar su gloria, anunciar sus obras de la misma manera que lo hace la creación. La palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si bien el temor significa, el temor no significa miedo, el temor no significa pánico. El temor el temor a Dios significa honra, respeto, reverencia, sujeción, obediencia. Esas deberían ser nuestras respuestas a la magnificencia de Dios. No la rebelión, como vemos hoy, que se está cumpliendo la profecía del Salmo número 2, que las naciones y los gobernantes de las naciones se quieren sacudir a Dios de sus vidas y quieren hacer vidas independientes total y completamente de Dios, sin considerar a Dios en ninguno de sus caminos. Eso es rebelión, cuando lo que nos debería generar es devoción a Dios. La ciencia, lo que la ciencia descubre, nos da a conocer las grandezas de Dios. Es para revelarnos las grandezas de Dios. Dios nos revela la grandeza de su carácter, la grandeza de sus propósitos, la grandeza de su bondad, magnificencia, misericordia, etcétera, a través de su palabra, pero nos manifiesta también su grandeza a través de sus obras, y la ciencia es la que estudia las obras de Dios, pero estudia las obras de Dios para que Dios sea glorificado, no para rebelarse en contra de Dios, como ahora está haciendo una parte de la ciencia. Entonces,
La conclusión de esto de esta primera parte es, si la creación entera reconoce la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos, con mayor razón nosotros los seres humanos y principalmente los que hemos sido salvados por Él, necesitamos también contar su gloria, honrarlo, reverenciarlo, respetarlo, sujetarnos a Él, obedecerle y además manifestar sus obras. Y esto nos lleva a una forma de la alabanza. Esto es alabanza. Lo que la creación hace cuando cuenta la gloria de Dios y anuncia la obra de sus manos es alabanza. Y nosotros somos llamados también a alabar al Señor, y lo alabamos de muchas formas. La primera, no solo de nuestras palabras. La verdadera alabanza es una alabanza que sale del corazón, y del corazón salen nuestras acciones. Por lo tanto, no solo alabamos a Dios con nuestras palabras, que también salen del corazón, sino también con nuestras acciones. De esa manera alabamos al Señor cuando nuestro estilo de vida manifiesta esa transformación, manifiesta su amor, manifiesta su santidad, manifiesta la obediencia a Él. Número 1. Por eso la palabra también nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Él nos ha dado el poder para que seamos testigos, pero ese poder es poder para vivir, es poder para manifestar con los hechos de nuestra vida esa transformación, esa nueva naturaleza que Él nos ha dado. Por el otro lado, la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, también nos habla de otra forma que también tenemos de alabar a Dios, y es la de testificar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así como la creación testifica de sus obras, de su grandeza, nosotros también podemos testificarle a otros de las maravillas y las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida. Otra forma de alabarle también, aparte de la música, aparte de las canciones, aparte de reconocer con nuestra boca y de meditar en la palabra, en todas las grandezas de Dios, también es evangelizando a otros. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de Cristo. La palabra de Dios dice que el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y usted y yo tenemos una función, un papel que cumplir en ese propósito de Dios. Por el otro lado, también parte de alabar al Señor es obedecer la Gran Comisión. ¿Y qué es obedecer la Gran Comisión? Es hacer discípulos en todas las naciones, después de evangelizarlos, discipularlos, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. Ahora, esto nos habla al principio decía que el Salmo tenía dos partes. Una primera parte donde hablaba de la grandeza de Dios, y otra segunda parte donde nos habla de las cualidades de su palabra, y a través de las cualidades de su palabra podemos entender parte de las cualidades del amor de Dios, porque conforme Él es en su corazón, así habla, así hace, así dice. Entonces, la palabra de Dios nos da pistas, nos da claves, nos da principios acerca de cómo es el amor de Dios, porque Dios es amor, esa es su esencia, esa es su naturaleza, y su palabra manifiesta su esencia, su palabra manifiesta su naturaleza. Vamos a leer el Salmo 19, versículos del 7 al 14. Y después vamos a ir viendo versículo por versículo. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos,
en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Comencemos entonces a ver a través de las cualidades de la palabra, las cualidades del amor de Dios. En primer lugar dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué significa esto? El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor sin manchas, es un amor sin errores, es un amor perfecto, total, absoluta y completamente. Y además es un amor total. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha amado con amor eterno y además nada ni nadie nos puede separar de su amor. Es un amor infinito. De la misma manera que su palabra es perfecta, su amor es perfecto y ese amor convierte el alma. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el final de la sabiduría es el amor. La palabra de Dios nos recuerda en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo 21, versículo 23 y otros pasajes en la Escritura, que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Por lo tanto, convierte el alma, porque obedecer los mandamientos es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, de vivir, de decidir, nuestras motivaciones, etcétera, y alinearlas a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios nos convierte, nos transforma. Somos nacidos somos nacidos de Dios por el amor de Dios. De tal manera Dios nos amó que nos salvó, y la salvación implica un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento implica una nueva naturaleza y todo ello es resultado del amor que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Entonces, si el amor de Dios no nos transforma, entonces no estamos viviendo realmente en el amor de Dios, porque el amor de Dios convierte el alma. Nos cambia nuestra perspectiva y nuestra relación con Él. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que versículo 19, que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. O sea, su amor es un amor transformador. Su amor es un amor que nos lleva, que nos conduce, que nos dirige a amarlo a Él y a amarlo cada día más. De manera que si no le amamos cada día más, no es por un problema en Él, es un problema en nuestro corazón. No lo estamos buscando, no lo estamos reconociendo, no lo estamos siguiendo, no hemos entendido todo el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. La palabra también dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor, de tal manera que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en su amor. Por lo tanto, en el amor de Dios hay perfeccionamiento, en el amor de Dios hay crecimiento, en el conocimiento del amor de Dios hay crecimiento. Si usted y yo no estamos creciendo en el amor de Dios o en Dios, es porque no estamos creciendo en su amor. Porque su amor, el amarle, el conocer de su amor para con nosotros nos lleva a amarle cada día más, y eso implica crecimiento, maduración, transformación, etcétera. Entonces, el amor de Dios es un amor transformador, es un amor que nos convierte, es un amor que nos lleva a un cambio total y completo de vida. Luego, la palabra de Dios dice en en el Salmo 19, versículo 7, también que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y recordemos, si el testimonio del Señor es fiel, su amor también es fiel. Y la palabra de Dios nos dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana.
y Él es fiel y sus misericordias nunca han variado para con nosotros. Su amor no varía, su amor es permanente. El Señor no nos ama porque hagamos mejor o porque hagamos peor. El Señor nos ama con amor eterno. Ahora bien, cuando el Señor, cuando hacemos lo bueno, cosechamos lo bueno. Cuando hacemos lo malo, el amor de Dios es invariable para con nosotros, pero cosechamos lo malo, porque también es una ley. Así como el amor es una ley, también la siembra y la cosecha es una ley. El hecho de que tengamos una mala cosecha no implica que Dios no nos ama. Es más, muchas veces las malas cosechas Dios las permite porque nos ama, para que nos corrijan, para que enmendemos nuestros caminos, para que enderecemos nuestros caminos delante de Él. Recordemos que la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Parte del amor de Dios es la disciplina, la corrección, la formación. Dios no es un papá, alcahuete, no es un papá desinteresado, no es un papá despreocupado en cuanto a cada uno de sus hijos. Dios quiere para cada uno de nosotros que se cumplan sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, con vida y vida en abundancia, vida plena, vida próspera, como dice su palabra. Entonces el Señor también, como un buen padre que tiene buenos planes y que sus planes, Él tiene el poder para hacer cumplir sus planes, Él nos va a formar. No solo nos va a amar con bendiciones, digamos, sino también nos va a amar con formación, con transformación. El amor de Dios es un amor transformador y es un amor fiel, como dice el Salmo 19:7. Y el que sea fiel, su amor, es que su amor permanece firme para con nosotros, no cambia. Dice también en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, aún así Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar, Él nos ama como sus hijos. Y Él no puede negar ese amor. De hecho, la palabra, su amor es tan firme, su amor es tan fiel, su amor es tan permanente, que la palabra dice dos cosas en relación con su paternidad. Una, que somos hijos naturales de Él, porque fuimos engendrados por la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pero también en Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 16, nos habla de que el Señor nos adoptó como hijos, nos dio el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba Padre, y eso significa que el Señor nos ama como hijos de una manera doble, como hijos, como un padre ama a un hijo natural, pero también como un padre ama a un hijo adoptado. Y un hijo, el amor a un hijo adoptado es un amor especial. No voy a decir que es mayor o menor que el amor del padre natural, pero es un amor especial. No es lo mismo amar a un hijo que es carne de mi carne, hueso de mis huesos, que durante 9 meses, que lo planeé y durante 9 meses lo esperé, etcétera, a adoptar a un niño que no es carne de mi carne ni sangre de mi sangre, que no sé qué es lo que la herencia que puede traer, la herencia, no solo la herencia física, sino la herencia emocional, la herencia espiritual. Es un acto de amor que trasciende lo normal del amor, porque generalmente nosotros amamos a las personas porque son buenas con nosotros, porque nos aman, etcétera, etcétera, pero en el amor de la adopción no hay nada de eso, y eso nos habla de esa grandeza del amor del Padre para con nosotros, porque nos ama como hijos naturales, pero también nos ama con el amor de un padre adoptivo a su hijo adoptado. Y no cambia, es un amor que nunca va a cambiar. Por eso la palabra de Dios dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a separar de ese amor. El Señor decidió amarnos como hijos y ese amor como hijos no va a cambiar
jamás. Y lo vemos claramente en la parábola también del hijo pródigo. El hijo pródigo hace, el hijo pródigo hace un montón de cosas contra el padre. Y sin embargo, cuando el hijo pródigo vuelve en sí, decide regresar a la casa del padre, el padre lo está esperando, y lo está esperando con el mismo amor con el que lo amaba antes de que se fuera y antes de que hiciera todas las barbaridades que hizo. Dios nos va a amar igual. Pero como he dicho, como dije anteriormente, hay que tener cuidado, porque el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que Dios es un padre alcahueto que va a aceptar cualquier cosa que nosotros hagamos. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y con respecto a lo que no nos conviene, el Señor, si nos salimos de lo que nos conviene, el Señor va a disciplinarnos, el Señor va a usar las diferentes formas de las disciplinas, que es las consecuencias, la corrección, el castigo, y si es necesario en última instancia la vara, para que volvamos a esos caminos que producen resultados apacibles de justicia. Eso tenemos que tener hoy muy en cuenta, y tenemos que tenerlo muy claro, porque hoy, cuando se habla del amor de Dios en muchos ámbitos, o la gente piensa en un amor alcahueto, en un amor tipo Santa Claus. No importa lo que hago, de todos modos me va a dar regalos. Y lo voy a poder engañar, y mis acciones van a quedar sin consecuencias. En el Señor necesitamos tener la plena seguridad y absoluta seguridad de que no sucede. ¿El Señor perdona nuestros pecados? Sí. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados. Pero junto con el pecado, pasó algo más que el pecado. Hicimos una siembra, y la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por lo tanto, necesitamos tener cuidado, porque muchas veces el diablo y la gente nos puede tentar diciendo, no, pero no importa hacerlo una vez, lo que está mal, ¿verdad? El pecado, peca una vez, al final Dios te perdona, Dios es amor, y toda la onda. Mire, son verdades a medias, y como verdades a medias son mentiras completas. ¿Por qué razón? Porque Dios me ama, sí, pero también como padre responsable, Dios me corrige. Y si yo hago algo que no está bien, lo que siembro cosecho. Esa es la forma de corrección de Dios para con nosotros. Por eso dice muy claramente la palabra en Gálatas 6:7, y lo repito, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Una cosa es el perdón de Dios a mi pecado, y otra cosa son las consecuencias de mi pecado. Dios perdona mi pecado, me limpia de mi pecado, pero puse en marcha consecuencias que voy a tener que afrontar cuando sea el momento. En el Salmo 19:7 también dice la palabra que Él hace sabio al sencillo, que la palabra hace sabio al sencillo. El amor de Dios nos hace sabios a los sencillos. ¿Qué significa sencillo? Humilde. El amor de Dios produce dos cosas en nuestro corazón. Cuando nosotros crecemos en el amor de Dios, vamos a tener dos manifestaciones de ese amor. En nuestro corazón va a producir, y hablamos que el amor de Dios produce transformación en nuestro corazón, y parte de esas transformaciones ya vimos que es la obediencia a su palabra, es alabarle a través de los actos de nuestra vida, pero también la transformación implica humildad. Y la humildad viene de darnos cuenta de cuán pecadores éramos nosotros y cuán inmerecedores de la salvación de Dios, pero a pesar de ello, Él nos amó, y nos amó
con un amor eterno. Eso no es por nuestros méritos, no es para jactarnos, no es por nuestras obras, no es por lo que mereciéramos, es un regalo de la gracia de Dios, un regalo inmerecido, y ello, en lugar de hacernos jactanciosos, necesitaríamos ser transformados en la humildad. No merezco nada. De hecho, la palabra de Dios me lo dice muy claramente en Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. La palabra de Dios dice que Él llamó a la salvación, llamó a su familia, llamó a sus hijos a lo que era lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo débil del mundo, lo que no servía, lo que no era. Eso éramos nosotros. Si todavía nos queda una buenitis en nuestro corazón acerca de nuestra vida pasada, de que éramos buena onda, todavía no hemos entendido realmente de dónde nos sacó el Señor. Y la verdad tampoco debería ser algo que me condene en este momento, pero sí necesitaría que eso me motivara mi oración, porque si el Señor dice que lo vil del mundo, lo necio, lo débil, lo que no servía, a eso llamó, es porque éramos esas cuatro cosas. Si no nos hemos dado cuenta de ello, es porque no hemos dimensionado todavía la grandeza de la salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no la hemos dimensionado porque muy probablemente tenemos en nuestro corazón dos cosas. Una, que todavía nos queda algo de buenitis, ¿verdad? Algo de pensar que en el fondo no éramos tan malos, que en el fondo éramos buenas personas, etcétera. Y eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice claramente que no hay bueno ni aun uno. No hay quien busque a Dios siempre, no hay quien haga siempre lo bueno, no hay quien honre a Dios siempre. Ni siquiera ahora que somos creyentes hacemos esas cosas. Mucho menos cuando estábamos en el mundo, por un lado. Por el otro lado, el pecar, nuestro concepto del pecado puede estar muy corto, en el sentido de pensar que nuestro pecado es solo violar alguno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pero realmente el verdadero pecado es haber vivido nuestras vidas sin haber considerado en ningún momento a Dios, que no hubiera Dios en ninguno de nuestros pensamientos, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacíamos, que sabiendo que no debíamos hacer lo malo lo hacíamos, que no consideramos a Dios en ninguno de nuestros caminos, nunca buscamos la dirección de Dios, nunca buscamos que Él nos diera respuestas a nuestras vidas, sino que estuvimos viviendo en nuestros propios caminos que nos parecían derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es muerte, es decir, en los caminos contrarios a los caminos que Dios tenía para cada uno de nosotros. Todo eso implica el pecado y la comprensión del pecado. Y cuando vamos comprendiendo cada dimensión, cada nueva dimensión del pecado, nos vamos dando cuenta de una nueva dimensión del amor de Dios que cubrió esos pecados, que el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros nos habíamos imaginado en cuanto a la cobertura de los pecados de los cuales nosotros éramos conscientes, pero al caminar en el Señor y conocer de su palabra, nos vamos dando cuenta de que el pecado va mucho más allá de los conceptos que teníamos, y como nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y ese amor, dice la palabra también en Lucas capítulo 7, versículo 47, que al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces nos damos cuenta de que Dios nos perdonó mucho más de lo que nos imaginábamos, y eso nos lleva a amarlo mucho más de lo que lo amábamos en un momento determinado. El que Él haga sabio al sencillo, entonces significa, primero que nada, nos hace humildes, y segundo, dejamos la ostentación de lado, la presunción, la arrogancia, el orgullo, la jactancia, la vanidad, todo ese tipo de cosas. Y además el ser sencillos también significa
el no complicarnos la vida en relación con Dios, en relación con su palabra. La palabra de Dios dice que Él hace sabio al sencillo. ¿Qué es la sabiduría? Es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted y yo comprendemos el amor de Dios, entonces vamos a comprender que todos los mandamientos que Dios nos manda en su palabra, aunque algunos digan que ya no estamos bajo la ley y que no tenemos que cumplir los mandamientos, pero los mandamientos son lineamientos que Dios nos da para que nuestras vidas sean vidas agradables a Él y además vidas bendecidas, vidas plenas, etcétera. Entonces, cuando más amamos a Dios, más nos damos cuenta que sus mandamientos no son algo pesado, no son algo gravoso, no son algo cargante, sino que sus mandamientos son manifestaciones de su amor para que a nosotros nos vaya bien en la vida. De hecho, la palabra de Dios nos lo dice. Jesús lo dice, Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Por el otro lado, también la palabra en Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice que si obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas sus bendiciones y nos alcanzarán. Ni siquiera tendremos que pedirlas, las bendiciones nos van a venir encima por la obediencia. Entonces los mandamientos son los que producen la obediencia y la obediencia produce bendición. Por lo tanto, los mandamientos son un acto de amor, son una manifestación del amor de Dios, son una manifestación del cuidado de Dios para que nos vaya bien en la vida, como cuando nuestros padres nos dicen no hagas eso porque te vas a lastimar o te vas a quemar o te vas o te va a salir mal o te va a ir mal. De la misma manera, Dios también nos da sus mandamientos para que nosotros encarrilemos nuestra vida en ese camino de bendición, en esos planes de bien que Él tiene para nosotros, esos planes que llevan nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Entonces, haciendo una recopilación de lo que llevamos en este momento, es que en cuanto al conocimiento del amor del Padre, es que el amor del Padre es perfecto, no tiene absolutamente ninguna mancha. El amor de Dios es eterno, es infinito, es perfecto, hace siempre lo correcto, nunca hace lo malo. Por eso también la palabra de Dios nos dice en Romanos 8, 28 y 29 que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Es decir, Él transforma todas las cosas que no suceden para bien de cada uno de nosotros porque nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por el otro lado, el amor de Dios es transformador, convierte el alma, dice la palabra. El amor de Dios, el amor de Dios nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Por el otro lado, el amor de Dios es fiel, permanece invariable aún cuando nosotros no lo merezcamos, aun cuando nosotros no seamos fieles. El amor de Dios es siempre fiel y es nuevo. Él hace nuevas sus misericordias cada mañana, es decir, cada mañana está disponible para usted y para mí la plenitud del amor del Padre para con cada uno de nosotros, un amor que perdona nuestros pecados, un amor que nos bendice, un amor del cual nada ni nadie nos puede separar, un amor del que nos hace más que vencedores por medio de Cristo, un amor que nos fortalece, que nos guarda, que nos protege, que nos da seguridad, un amor que permanece con cada uno de nosotros y echa fuera todo temor, ansiedad, angustia, incertidumbre, etc. Por el otro lado, también hemos visto que el amor de Dios hace sabio al sencillo, es decir, primero lo hace humilde, significa que lo hace humilde, y segundo, que lo hace obediente, y la obediencia es sabiduría. Realmente la sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios, la obediencia es ser sabio. ¿Por qué? Miren, muy sencillo, la sabiduría es buscar lo mejor de la vida. Y la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios nos conduce a lo mejor de la vida.
Por lo tanto, ser sabio es ser obediente a la palabra de Dios, y ser necio es ser desobediente a la palabra de Dios. No importa cuánta sabiduría y conocimiento humano podamos tener, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, somos necios. Por muy inteligentes que podamos parecerle al mundo, por muy inteligentes que parezcamos en las cosas del mundo, pero si somos desobedientes, somos necios, no sabios. La sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, en el versículo 8 dice, los mandamientos de Dios de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si la palabra es recta, alegra el corazón, es pura y alumbra los ojos, el amor de Dios tiene esas 4 características también, porque ya vimos que la palabra es una manifestación de quién es Dios. Conforme el hombre de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra nos está hablando estas cosas, es porque eso está en el corazón del Padre. ¿Y qué significa? Que el precepto, que los mandamientos, que el amor de Dios sea recto, significa que es perfecto, que no hay ninguna cosa torcida en él, que Dios no puede hacer absolutamente nada malo, nada incorrecto, nada injusto, nada inapropiado. Todo lo que Dios hace es bueno, perfecto, apropiado y justo para cada uno de nosotros. Aparte es que porque tomamos malas decisiones, porque pecamos, porque no obedecemos la palabra del Señor, nos salgan mal algunas cosas, pero esas cosas no son el resultado de que Dios las hizo así, esos son el resultado de nuestra cosecha. Y a esto me quiero referir con una anécdota. Ustedes saben que en el 2001, el 11 de septiembre del 2001, 2 aviones se fueron a estrellar en las Torres Gemelas. Como consecuencia, las Torres Gemelas se destruyeron, se derrumbaron. Como consecuencia de eso murieron entre 3,000 y 4,000 personas. Fue una tragedia en Estados Unidos y también una tragedia en el mundo. Y posteriormente a eso, en un programa de televisión, llamaron no sé si al hijo o a la hija de Billy Graham. Algunos dicen que era la hija, otros dicen que fue el hijo, y le preguntaron dónde estaba Dios cuando cuando lo de las Torres Gemelas. Y entonces ellos, el que haya sido de los dos, contestó muy sabiamente: donde nosotros pusimos a Dios. Sacamos a Dios del gobierno, sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de los tribunales, sacamos a Dios de la economía, sacamos a Dios de la vida ciudadana, sacamos a Dios de todos los ámbitos. Dios estaba donde lo pusimos. Esas son las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces le queremos endosar a Dios las consecuencias de nuestras decisiones porque no queremos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Pero si las cosas nos salen mal, no nos salen mal porque Dios así quiso que salieran mal. Fue nuestras decisiones. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Entonces es el resultado de nuestra cosecha. Cuando nos va mal, no nos va mal porque Dios quiere que nos vaya mal. Nos va mal porque nosotros decidimos mal, escogimos mal y estamos cosechando las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que él se reafirma de que el amor del Señor es recto. El Señor no puede hacer nada malo. De hecho, también la palabra de Dios dice: cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Él no puede tentar a nadie, ni Él es tentado por nadie. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos por el pecado. Así que el amor de Dios, retomando el tema, el amor de Dios es un amor puro, un amor perfecto, un amor que nunca jamás hará nada malo para cada uno de nosotros. Es más, el amor de Dios es tan grande que muchas veces Él minimiza las consecuencias
a lo exclusivamente, las consecuencias de nuestras malas decisiones o de nuestros pecados podrían ser mucho más graves. Sin embargo, en su misericordia, en su amor, el Señor nos guarda, nos protege y minimiza esas consecuencias a lo necesario solamente para que nosotros nos enderecemos. Por eso la palabra de Dios dice que no vamos a ser ni tentados ni probados más allá de lo que podamos resistir. Y el Señor, junto con la consecuencia, nos va a dar la salida. Así que la palabra también nos dice que el amor de Dios es tan puro que nada nos es dado que no nos sea dado del cielo, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor siempre va a hacer lo mejor y lo bueno para cada uno de nosotros. El Señor no puede hacer absolutamente nada malo. Cuando hay algunos que cuando pasa algo malo dicen este es castigo de Dios, nada que ver. No es un castigo de Dios, es una consecuencia de nuestras acciones. Desde el día que Adán pecó, siempre le tratamos, el ser humano siempre le trata de echar la culpa a Dios de su propia decisión, de sus propios pecados. Recordemos que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y dice, la mujer que me diste. Es decir, tú fuiste culpable y la mujer que me diste fueron los culpables de que yo pecara. Nunca asumió su propia responsabilidad sobre su propia decisión. Y eso nos sigue sucediendo ahora. Las personas le atribuyen a Dios el mal en lugar de aceptar que el mal es consecuencia del pecado, no solo del pecado personal, sino del pecado que nos rodea. Si vivimos en una sociedad injusta, en una sociedad pecaminosa, no podemos esperar que todo en esa sociedad sea perfecto y sea bueno. Vamos a tener que vivir las consecuencias de una sociedad pecaminosa, de una sociedad que se aparta de Dios, de una sociedad que no tiene la palabra de Dios como su dirección, como su lámpara. Recordemos algo que dice la palabra en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. ¿Para qué es la lámpara? ¿Para qué es la lumbrera? Para que nos vaya bien, para que veamos los obstáculos del camino y los bordeemos o los evadamos. Sin embargo, si no tenemos la lámpara para nuestros pies, estamos caminando en oscuridad y vamos a tropezar. Y eso es lo que está pasando en el mundo en general. El mundo se alejó de Dios. Vivíamos en una sociedad, en una cultura cristiana. Ahora estamos viviendo en una cultura pagana. Si vemos la cultura del mundo, todas las cosas que están sucediendo en el mundo y que la gente está siguiendo en el mundo, ideología de género, aborto, todo ese tipo de cosas, sus propios caminos que les parecen derechos en su propia opinión, la codicia, la envidia, la avaricia, la ira, los celos, estamos viviendo en un mundo donde todo eso se está manifestando. Entonces no podemos pensar o esperar que vivir en un mundo perfecto si fue un mundo en el cual nosotros echamos a Dios. Y aún nosotros mismos los cristianos a veces solo consideramos a Dios en ciertas cosas que nos son convenientes, pero en otras cosas no. Y la palabra de Dios lo dice claramente en Proverbios 16:25, caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros mismos, siendo hijos de Dios, en lugar de estar siguiendo los caminos de Dios, estamos siguiendo nuestros propios caminos, y como consecuencia estamos cosechando un montón de cosas que no están bien, que no están bien en el mundo. Porque vivimos en un mundo de pecado y en un mundo que antes, mire, 1900, yo tengo ya mi buena cantidad de años, tengo 70 años. Viví antes de los 70, y el mundo antes de los 70 era un mundo en el que Dios sí era considerado.
en que la gente tenía temor de Dios, aunque no fuera cristiana evangélica. Y a veces ni siquiera de ningún tipo de conocimiento cristiano, pero la gente tenía temor de Dios, en su corazón tenía temor de Dios. Y la gente, por lo general, hacía lo bueno, hacía cosas buenas, era un mundo bueno. Era un mundo, como dice nuestra hermana Sarita, había respeto, pero aparte de respeto, no era necesario estar recordando los derechos humanos porque la gente no mataba, no mentía, la gente, no había crimen organizado, no había drogas, no había extorsiones, maras, ni todo lo que hay ahora. Era un mundo tranquilo. Mire, yo me recuerdo, vivía en un barrio que aquí, para los que no son de Guatemala, les voy a explicar, un barrio en Guatemala que se llama El Gaito. Hoy, El Gaito, o por lo menos hasta hace algunos años, no sé exactamente cómo está hoy, pero por lo menos hasta hace algunos años El Gaito llegó a convertirse en un centro de distribución de drogas al menudeo y en un área roja dominada por el tráfico de drogas, donde no se podía entrar, sino había que bajar los vidrios de los carros, etcétera. Era una zona roja. Sin embargo, cuando yo viví en ella, que fue más o menos por los años 60, nosotros jugamos en la calle, los niños jugamos en la calle, y nos dan las 10 de la noche y todo el mundo tranquilo. No había peligro de que se robaran a los niños, no había peligro de balaceras, no había peligro de asaltos. Es más, aunque era un barrio, no era un barrio de gente acomodada, uno que otro tenía bicicleta, uno que otro tenía algunas cosas así, digamos que podían ser consideradas lujo, las podía dejar en la calle y que nadie se las robaba ni nada por el estilo. Sin embargo, hoy tenemos supuestamente más conocimiento, más declaraciones de derechos humanos, tenemos más, la ciencia ha avanzado notablemente en muchos aspectos, en otros nos ha retrocedido, pero vivimos en un mundo total y completamente pecaminoso, un mundo que está francamente torcido. Yo siempre he dicho que si a mí me hubieran metido en una cápsula del tiempo hace 50 años y me despiertan el día de hoy, yo pensaría que me despertaron en otro planeta o me despertaron en el manicomio, porque es un mundo total y completamente diferente al mundo de hace 50 años, que era, como dice nuestra hermana Rubí, era un mundo sumiso, un mundo temeroso de Dios. Hoy no hay temor de Dios en ninguno de sus caminos, es lo que dice el Salmo 2, que iba a llegar el momento en el cual las naciones se iban a querer sacudir a Dios de todas sus áreas, se iban a hacer a Dios a un lado, y efectivamente así lo hicieron, y estamos cosechando las consecuencias de eso, porque no estamos viviendo en el amor de Dios, que es un amor puro, es un amor perfecto, es un amor recto, es un amor que alegra el corazón. Hoy, si de lo que menos podemos presumir en el mundo es que es un mundo en alegría. Tenemos la guerra de Irán de Ucrania con Rusia, tenemos ahora la guerra de Israel con los palestinos, tanto los de Hamas en el sur como Hezbollah en el norte. Tenemos hambrunas, tenemos constantemente desastres naturales, etcétera, etcétera. Como consecuencia de no obedecer a Dios. Alguien puede decir, los desastres naturales son castigos de Dios. No son castigos de Dios, son la consecuencia de que no hemos sabido administrar y cuidar la creación de Dios, que Él nos encargó en Génesis 2.15. En Génesis 2.15 Dios le dio el encargo a Adán, y a través de Adán a toda la humanidad, de que cuidara y desarrollara la creación de Dios, y no la hemos cuidado para nada, ni la hemos desarrollado, la hemos malgastado, la hemos hecho, la hemos vuelto un fruto de la codicia, un botín para la codicia de mucha gente. Hoy hay hambrunas en el mundo porque muchas de las cosas por las que se usa la tierra no es para producir alimentos, sino es para producir cosas que enriquecen
a unos cuantos, y esas tierras salen de la producción de alimentos y por eso tenemos hambrunas en un montón de lugares. El COVID tampoco fue un castigo de Dios. El COVID es una enfermedad que se creó en un laboratorio. Es resultado, si lo sacaron intencionalmente del laboratorio o no, al final es un producto de la maldad humana. No es un castigo de Dios. Así que, ¿por qué necesitamos entender firmemente que el amor de Dios es un amor puro, es un amor perfecto, es un amor limpio y que es un amor que siempre va a hacer lo bueno? Muy bien, ya llegamos al final de esta enseñanza. El próximo miércoles vamos a continuar con este tema. Desde ya les invito el próximo miércoles para seguir conociendo acerca de ese amor grandísimo, maravilloso, precioso, hermoso, increíble, no, más bien sí es creíble, inentendible, sería la palabra, inentendible para nuestra mente racional, porque es un amor que sobrepasa todo entendimiento, pero que es un amor real, es un amor que está ahí disponible para usted y para mí, que lo único que necesitamos para vivir en esa plenitud de ese amor es buscar al Señor de todo corazón y obedecerle. El amor de Él está disponible para nosotros. No es un amor excluyente, es un amor incluyente. Es un amor para todo aquel que lo busque, pero necesitamos buscarlo primeramente siendo salvos, entregándole nuestra vida al señorío de Cristo. Y en segundo lugar, necesitamos ser obedientes a su palabra, conocer su palabra y seguirla, y el amor, a través de conocer la palabra vamos a conocer a Dios, y a través de conocer a Dios vamos a conocer más de su amor. Así que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento en el que usted lo haga. No necesitamos hacer una gran oración, simple y sencillamente necesitamos decirle al Señor: Señor, yo reconozco que he estado apartado de ti. Yo reconozco que he sido pecador. Hoy te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida. Señor, tú has dicho que el que a ti viene no lo echas fuera. Señor, recíbeme como tu hijo. Yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, y con ello el Señor es una cosa tan sencilla, pero tan profunda, porque el Señor conoce nuestro corazón y el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, y si usted ya entregó su vida al Señor, entonces lo que necesitamos es cada día buscar más del Señor. Y recordemos que si lo buscamos, lo hallamos. El Señor quiere ser hallado de cada uno de nosotros. Y este es el tiempo de buscarlo, porque los tiempos que estamos viviendo en el mundo y los que vamos a vivir son tiempos difíciles, en los cuales necesitamos estar firmes en el amor. Para estar firmes en esos tiempos necesitamos estar firmes en el amor del Padre. Muy bien, vamos a orar entonces, y invitados para el próximo miércoles para concluir el tema de la grandeza del amor de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, hágame un favor, póngale like a la transmisión y compártalo con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta noche, por este tiempo que nos has permitido de escudriñar tu palabra, juntamente con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones profundamente, Señor, y que produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esa grandeza de tu amor para con cada uno de nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pero un amor que es accesible para cada uno de nosotros, Padre, y que tú has dicho, Señor,
que lo busquemos, que crezcamos en el conocimiento de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Señor, también en esta hora venimos delante de ti, Señor, a pedirte no solamente por cada uno de nosotros, Señor, sino también por lo que está sucediendo en nuestra Guatemala, Padre. Señor, que tu sabiduría, tu entendimiento, tu consejo, Señor, opere en Guatemala, Padre. Que esta situación que estamos viviendo el día de hoy se resuelva, Padre, para gloria de tu nombre, para bendición de tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos tomando autoridad sobre todo espíritu de división, de contienda, de ira, Señor, que se pueda estar manifestando, Padre, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que sea derramada sobre Guatemala, Señor, un espíritu de diálogo, un espíritu de entendimiento, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, también te pedimos por Israel, por lo que está sucediendo en Israel. Padre, tú eres el protector de Israel, son tu pueblo escogido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos y líbralos de todos sus enemigos, Señor. Aunque sus enemigos se multipliquen, Señor, y aunque sus enemigos sean mayores que ellos, mayor es el que está con ellos que el que está en el mundo, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el más que suficiente, Señor, para derrotar a todos los enemigos de Israel y también, Señor, para derrotar a todos los angustiadores de Guatemala, Señor, a todos esos espíritus inmundos que han estado viniendo a querer atacar Guatemala, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Obra tú poderosamente, Señor, en ambas situaciones, Padre, y también en todo el mundo, Padre, que todo el mundo se vuelva a ti, Señor, de todo corazón, Padre. Señor, reconocemos que son los últimos tiempos, reconocemos que lo que está profetizado se cumplirá, Señor, que todo esto que está sucediendo en el mundo está profetizado, pero te pedimos, Señor, por cada persona que tú has determinado para ser salva, Padre, que esa persona venga a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y, Señor, que tú nos guardes a cada uno de tus hijos, Señor, de toda la maldad que está manifestándose en el mundo. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado a esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, que el día de mañana sea un día de bendición. Y primeramente Dios, les recuerdo, mañana a las 7 de la noche tenemos una nueva reunión por este medio para un estudio bíblico. Así que los esperamos mañana también a las 7 de la noche, Dios mediante. Que tengan una linda noche y les mando a todos un abrazo. Bendiciones.